Vamos al ámbito nacional, a la coyuntura nacional a las 8:35 con 13 grados 9 décimas en Buenos Aires. Está enganchado con nosotros Pablo Mercau, como casi todos los días en estas mañanas. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, ¿vos? Muy bien. Bien, interesante lo que escuchaba recién de lo que contaban. Permitime contar o agregar un datito chiquito. Leí alguna vez en una novela de Mario Benedetti un diálogo entre el protagonista de la novela y una persona no vidente. Y el chico que era el protagonista le preguntaba cómo soñaba. Entonces le dijo, en este caso el personaje había perdido la vista de grande, y dijo, mira, durante un tiempo soñé con lo que recordaba, y soñaba los colores que recordaba, y después fui perdiendo la memoria y soñaba con lo que sentía. Entonces los que nacen, dicen que sueñan, los que nacen no videntes sueñan con aromas, con voces, y el resto van soñando hasta que les alcanza la memoria con lo que recuerdan, y después empiezan a reemplazar ese sueño con las nuevas sensaciones, que es el olfato o los sonidos. Así que interesante también pensar desde el punto de vista del sueño, que es parte de la vida, de hecho es la tercera parte de la vida, es lo que pasamos durmiendo prácticamente, sí. cómo la transita una persona no vidente. Sí, en esa construcción que los que tenemos la suerte de poder ver, tal vez hacemos el ejercicio con la radio, o hemos hecho el ejercicio con la radio en tiempos que no se televisaba, ¿no? Y era todo construcción en nuestra cabeza. Bueno, Pablo, volvemos a la coyuntura, salimos un poco del romanticismo del fútbol, los pensamientos y los sueños, para venir al día a día y al afinar el lápiz y a tener que llegar a este presupuesto que hoy tendría un día clave. Tendrá un día clave y tendrá también la interpretación de lo que venimos charlando acerca de qué es lo que va a pasar con esa foto, ¿no? Porque el gobierno quiere una foto que muestre que hay un acuerdo, y muchos gobernadores quieren saber de qué se trata para ver si están de acuerdo. Lo concreto es que no se conocen demasiados detalles, o por lo menos la letra chica del presupuesto que el gobierno debiera presentar esta semana. Vos saben que constitucionalmente hay que presentarlo antes del 15 de septiembre el presupuesto, o sea, estamos hablando de el viernes. Y para presentarlo el gobierno tiene este juego de pinzas en el que se ha metido prácticamente solo, que es, por un lado, la presión del Fondo Monetario, que quiere, para adelantar los dineros del año 2020-2021 del año que viene, que le permitan a la Argentina transitar un poco mejor la crisis económica y financiera. Necesita el Fondo Monetario, o quiere o impone un presupuesto acordado y firmado con un ajuste muy grande, pero muy grande. Y por otro lado, la necesidad política de los propios gobernadores y a través de ellos los legisladores, que el año que viene afrontarán un año electoral como el propio gobierno nacional, pero que no están dispuestos a acompañar, por lo menos a libro cerrado, ese presupuesto de ajuste. Esta es en gran parte la discusión de hoy, y por eso esto que sí es el día clave, ¿no? Con reuniones de gobernadores por un lado, con la invitación que le han hecho públicamente a Rogelio Frigerio para que los acompañe él en la reunión, antes de ir a ver al presidente a la tarde, a sacarse una foto, que insisto, los gobernadores se la sacarán por una cuestión de educación política, imagina uno, pero que no va a representar para la óptica de ellos un acuerdo, ni mucho menos, por lo menos hasta saber exactamente cómo lo quiere encarar el gobierno. Claro, por eso, perdón, Pablo, buen día. Muchos dicen, puede haber foto, puede ser amplia la foto inclusive, pero no hay acuerdo, o hay foto pero no hay firma. Sí, de todas maneras hay que pensar lo siguiente: la discusión del presupuesto en algunos casos en la Argentina ha llevado un tiempo bastante extenso. En algún año, concretamente en 2009, no se aprobó el presupuesto que mandó el Ejecutivo cuando había ganado la oposición a las legislativas, y se gobernó con una extensión del presupuesto del año anterior, con lo cual el famoso Grupo A, cuando había una especie de incipiente oposición fuerte al gobierno anterior, bueno, no pasa nada, digamos, el gobierno puede, de hecho tiene facultad para mover fondos de un sector a otro, para disponer partidas. Ese no sería el problema es político, insisto, con la aparición buscada por parte del gobierno argentino del Fondo Monetario Internacional, que quiere este acuerdo firmado. Insisto con la discusión, que puede ser larga, y no es solo la foto o no es solo la opinión de los gobernadores. Los gobernadores tienen su peso, pero después los 256 legisladores nacionales, diputados, y los 72 senadores tendrán que aprobar o no, y discutir o no en comisión primero y en el recinto después, que es el proyecto más importante del año. Siempre se habla de la ley de leyes. Digo 256 diputados, a uno se escuchó
y piensa que son 257, bueno, hay 256 porque Julio Devido está suspendido y no forma parte de la Cámara. Con esto que contabas que después hay partidas que se pueden correr, que se puede gobernar con el presupuesto del año anterior en caso de no llegar a un acuerdo. Bueno, ayer se conoció que del presupuesto 2018 se hicieron algunas modificaciones, se le dio, apareció publicado en el boletín oficial que se le dio luz verde a gastos adicionales por más de 40.000 millones de pesos y algunos recortes que estaban previstos en el presupuesto 2018. La mayoría de lo que se reforzó, digamos, es para asistencia social y para el área de seguridad. Y los gastos que se recortaron y se conocieron ayer van a ciencia y tecnología y a infraestructura. Así que después se puede seguir moviendo algunas fichas, esto lo demuestra el presupuesto 2018, pero claro, ese consenso y esa foto es la buscada políticamente, como bien lo explicás, así que por eso es que seguimos sosteniendo que hoy será día clave para esa foto. Exactamente, mira, el dato que das vos completa un poco la trilogía de qué leer cuando uno tiene que enterarse de qué pasa en la realidad de la Argentina. Por ejemplo, lo decíamos hace un par de semanas, alcanza con leer la Constitución Nacional, con leer el presupuesto que se elabora cada año y sumale para la trilogía el boletín oficial y ahí vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Yo entiendo que es un poco aburrido leer el boletín oficial, salvo que te encuentres noticias como estas que estás contando, que se publican y te demuestran cuál es la orientación de un gobierno. Pero con estos tres elementos, Constitución, presupuesto, boletín oficial, prácticamente que sabemos qué es lo que está pasando. Y un detalle, cualquier gobierno, todos los gobiernos tienen la facultad de reasignar partidas, de mover fondos de un lado, de bajar, de sacarlo, sin necesidad de pasarlo por el Congreso y haciendo la gestión un poco más operativa. Pero para que nos demos una idea de a veces cómo políticamente esto tiene su importancia, la principal causa por la que fue destituida en Brasil Dilma Rousseff tenía que ver con la reasignación de partidas. Quiero decir, no se trata de pensar que todo tiene que ser judicializable, pero lo cierto es que no es ningún escándalo, fíjate, estamos hablando de bajar gastos de ciencia y tecnología y subirlos de seguridad o de subirlos de planes sociales, sin ningún tipo de discusión legal, sin modificar el presupuesto, sin que pase por el Congreso, sin control. Con lo cual quiero decir, el problema no es solamente legal, sino que el gobierno ahora tiene una disyuntiva política muy fuerte entre la necesidad de ajustar que tiene producto del acuerdo con el fondo y la necesidad de los gobernadores e inclusive la propia necesidad interna del gobierno de afrontar un año electoral con un presupuesto que le permita hacer política, porque finalmente contener la protesta, contener el descrédito social, contener la caída que genera el impacto de lo económico a partir de la ayuda social, es también hacer política. Y el gobierno, obviamente, más allá de las encuestas, más allá de que algunos hace 2 semanas a Macri ya lo daban por terminado, tendrá que enfrentar el año que viene una candidatura oficial, digamos, ya sea del propio Mauricio Macri o de quien decidan reemplazarlo, porque competir en las elecciones van a competir, y cualquiera sabe que, más siendo gobierno, a las elecciones se compite y se va para ganar. Exacto. Exactamente. Una postilla chiquitito en cuanto al dólar, Pablo, ayer en una jornada en donde volvió a subir, habíamos tenido 2 jornadas tranquilas en el cierre de la semana pasada, pero ayer cerró a 38,18 para la venta, en una jornada en donde otra vez Luis Caputo desde el Banco Central tuvo que salir a frenar la estampida. Ha puesto ayer 127 millones, o sea, hay 127 millones de dólares menos en las reservas de lo que había el día viernes, que han sido vendidas, se han liquidado otra vez, y estamos atentos y expectantes a lo que pueda suceder hoy, ¿no es cierto? Porque ya si ayer, lunes, abrió a la suba, otra vez está el cosquilleo de qué pasará esta semana, si seguirá la tendencia. Sí, y un detalle doble, si querés, que acompaña esta tendencia que contás. Por un lado, se viene verificando un retiro, y esto no es para alarmar a nadie, ni mucho menos, porque también hubo mucho escándalo en los últimos tiempos a propósito de los depósitos en dólares en los bancos y demás, pero se viene verificando una salida de depósitos, pequeña pero salida al fin, más o menos sostenida en las últimas 2 semanas, salida de depósitos de los bancos, quiero decir. Y por otro lado, el gobierno tiene ahí también otra espada de Damocles, que es los vencimientos constantes de las LEBAC y de las LETES, porque eso puede llegar a empujar también el precio del dólar norteamericano hacia arriba, toda vez que el que tenga una ganancia en pesos, que fue muy atractiva en su momento y es muy atractiva, como en las LEBACs o con las LETES, vuelva a ir hacia el dólar, y eso puede hacer otra vez
volver a empujar el precio hacia arriba, y la primavera que tuvimos la semana pasada de cierta baja sobre el final, de acomodarse más cerca de los 38 que de los 40 de la semana anterior, puede haber sido justamente eso, una pequeña primavera y que la cosa vuelva a complicarse. Pablo Mercado diciendo todo esto, hoy lo escuchan 2 de la tarde con la banda de Asado al Horno, aquí en Latina, los domingos 10 de la mañana, la mesa del domingo, @Pablo Mercado, ok, así lo encuentran en las redes. Abrazo, Pablito. Gracias, chicos, un lindo martes para todos. Gracias. Seguinos en Twitter, @Radio Latina 1011. Transmitiendo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y conectando más de 150 ciudades de todo el país.